Bueno, vamos a seguir con factorización de polinomios. En este caso lo que vamos a ver es cómo transformar en producto un binomio con unas características especiales. Tenemos que tener una diferencia, o sea, una resta. La operación que tiene que haber entre los dos términos del polinomio debe ser una resta, por eso se llama diferencia. Y cada uno de esos términos deben ser cuadrados. Quiere decir que los exponentes deben ser 2 o múltiplo de 2 como para poder expresarlo como el cuadrado de cada término. Entonces, en fórmula general vamos a tener x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, en ambos términos tenemos potencias de exponente 2 y siempre que tenemos una diferencia de cuadrado se factorea como suma de las bases de cada potencia por la resta de las bases de la potencia. La primer potencia tiene base x, por eso va a quedar suma de las bases. La segunda potencia tiene base y, entonces estamos sumando ambas bases de cada cuadrado por la resta de las mismas bases. Entonces, si tenemos, por ejemplo, x cuadrado menos 25, nosotros podemos pensar, bueno, sí, el primer término tengo un cuadrado, tengo una diferencia, pero en el segundo término no tengo un cuadrado. Pero sí, hay un cuadrado que está escondido porque 25 es 5 al cuadrado. Entonces, la primera base es x de la potencia y la segunda base es 5. Entonces, este polinomio queda factoriado como suma de las bases x más 5 por resta de las bases x menos 5. Y ahí queda transformado en producto. Si tenemos, por ejemplo, 9x cuadrado menos 49. Entonces, acá tenemos escondido el primer cuadrado, que va a ser 3x al cuadrado. O sea, la primera base es 3x. Y en el lugar del 49 lo tenemos que pensar como 7 al cuadrado. Entonces vamos a tener dos cuadrados, ¿sí? Ustedes ven acá los exponentes, 2, 2. Y la resta para indicar que es diferencia. Entonces, esto se factoría como suma de las bases. La primera base es 3x más 7, que es la segunda base, por la resta de las bases, 3x menos 7. Si ustedes se fijan, acá lo que estamos transformando este producto, me queda un binomio por su conjugado. Entonces, siempre que tenemos una diferencia de cuadrados, al factoriarlo lo que obtenemos es un binomio multiplicado por su conjugado, teniendo en cuenta que el binomio va a ser la suma de las bases de cada cuadrado por la diferencia de las bases de los mismos cuadrados. Hacemos otro ejemplo. Bueno, acá tenemos la diferencia,
¿sí? Nosotros lo que siempre tenemos que fijarnos es de tener una diferencia. Después lo que tenemos que mirar es si el primer término lo podemos expresar como un cuadrado y x a la cuarta lo puedo pensar como x al cuadrado elevado al cuadrado. El segundo término, un 16avo, lo puedo pensar como un cuarto al cuadrado. Entonces, un 16avo por x cuadrado lo puedo expresar como un cuarto de x elevado al cuadrado. Entonces ya tengo la diferencia de cuadrados, donde la primera base es x cuadrado, la segunda base es un cuarto de x, entonces suma de las bases por resta de las bases. ¿Podría factorizar de otra manera este polinomio? Sí. Podría primero extraer factor común x cuadrado, entonces me va a quedar x cuadrado menos 1 sobre 16 y después factoriar esto que otra vez me queda una diferencia porque tengo la resta de cuadrados. Entonces, el x cuadrado que había extraído factor común queda adelante y la primera base va a ser x y la segunda base va a ser un cuarto, porque dijimos que un cuarto al cuadrado es un 16avo. Entonces me queda suma de las bases, x más un cuarto por resta de las bases. Entonces, un mismo polinomio se puede factoriar de diferentes maneras. Ambas van a estar bien, pero depende en qué clase de ejercicios uno esté trabajando, porque esto es una herramienta para resolver o ecuaciones, o analizar funciones, buscar las raíces, entonces, o para cálculo de límites, o sea, estos procedimientos se pueden utilizar en diversas situaciones. Entonces, depende la clase de ejercicio que esté resolviendo, será la forma de factorear al polinomio. Vamos a seguir complicando y entonces acá tenemos números decimales, fracciones, x está elevado a la cuarta. Entonces lo que tenemos que buscar es si tengo cuadrados escondidos en cada término. Ya sabemos que un 16avo es un cuarto al cuadrado, así que ahí ya tenemos un cuadrado. Pero el primer término, el 0,04, lo podemos pasar a fracción decimal, entonces 4 va en el numerador y en el denominador va 100. ¿Por qué? Porque iban tantos ceros como posiciones decimales tenemos. Tenemos dos posiciones decimales, o sea, dos números después de la coma. Por eso van dos ceros acá. El 4, que es la cifra significativa, es lo que va en el numerador. De todas maneras, esto es operaciones con números racionales, así que tendrán que fijarse en otro video que también hay de cómo operar con esta clase de números y cómo hacer el pasaje de número decimal a fracción decimal. X cuarta acá lo único que hice fue expresar el 0,04 de otra manera. Y ahora sí busco las bases de cada cuadrado, o sea, pienso cada término como cuadrado. Entonces, yo sé que 2 al cuadrado es 4, 10 al cuadrado es 100, x al cuadrado es a la cuarta.
Si yo aplico propiedad distributiva, 2 al cuadrado es 4, 10 al cuadrado es 100 y x cuadrado al cuadrado de x cuarta, porque potencia de potencia se multiplican los exponentes. Entonces, otra vez me quedó la diferencia de cuadrados. Entonces, como es una diferencia de cuadrados, se factorea como suma de las bases. La primera base es 2/10 de x cuadrado más 1/4 por resta de las bases. Y ahí termina. Bueno, eso es todo con diferencia de cuadrados. Se utiliza muchísimo porque como da un binomio por su conjugado, tanto el pasaje de transformar la diferencia de cuadrado en la multiplicación del binomio por su conjugado, como si tengo la multiplicación de un binomio por su conjugado, me da una diferencia de cuadrados. Entonces, esto se puede utilizar en ambos sentidos y se utiliza mucho en matemática esto, así que ténganlo presente porque les va a servir.